Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Lorenzo Hernández en Colima. Arquitecto, muy buen día. Buen día, Abraham. Bienvenido a Colima. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Bueno, Abraham, la invitación fue para que conocieran la casa ubicada en Altozano, una casa a pie de una cañada, en la calle Sazalias. Y bueno, es un ejercicio de arquitectura en el que planteamos espacios muy relajados, vistas hacia la cañada y bueno, algunas particularidades que nos encomendó el cliente en este caso, ¿eh? Excelente. Me platicabas que tenemos una cañada en la parte de atrás. O sea, el terreno, ¿cuál era la topografía? Porque vemos que sube un poquito la colina y luego baja, corta. Es correcto. Efectivamente, la topografía natural es un terreno con pendiente ascendente en un inicio, más o menos estamos hablando de 2 metros sobre el nivel de calle. Y en la parte posterior tenemos una cañada que más o menos se descolgará unos 25, 30 metros de profundidad, que tiene unas vistas espectaculares hacia el campo de golf y hacia la siguiente sección del condominio, ¿no? El condominio. Oye, arquitecto, y ahorita nos acabamos de enterar que tú eres el autor de La casa para un ingeniero, ¿verdad? Donde está el habitante, el Rubencillo que le pusieron ahí a la Rayán, ¿verdad? Es una Rayán. Sí, es correcto. Nos tocó participar en el Felicidades, ¿eh? proyecto de FER. Un gran proyecto. Le mandamos un saludo al ingeniero. Platícanos un poco, a ver, medidas, cosas técnicas. ¿Cuánto mide el lote? ¿Cuáles son las restricciones que tenemos aquí en el fraccionamiento? A ver, básicamente son lotes en promedio de 500 metros cuadrados. Tienen, la mayoría son terrenos irregulares. En este caso tenemos más o menos 16 metros de frente 16. por 32 de fondo. En el fondo se estrecha un poco, un polígono irregular. Como te comentaba, bueno, todo el fraccionamiento tiene ciertas restricciones. El único uso posible para el frente es cubierto, es la cochera. Eh, Tenemos dos servidumbres laterales de metro y medio y una servidumbre posterior de 4 metros. Ah, ok. Y al frente tiene restricción porque veo que la cubierta de la cochera llega casi Sí, sí, sí. Si mal no al recuerdo, son lindero. 5 metros de restricción frontal. Esto se ve muy bien. O sea, estamos viendo como mucho músculo, ¿no? ¿De qué te habla tu arquitectura? O sea, ¿por qué darle esta dimensión a los muros, a las columnas? Y luego, no sé si ya se lo vieron en la cámara, haces boleados. Vamos a ver mucho boleado en la casa. Es correcto, es parte de lo que hemos venido pues aplicando en los proyectos que hacemos. Eh, Nos gusta pues tiene dos funciones. Nos gusta un poco la suavidad y cómo fluyen las superficies de los elementos constructivos. Evita desmordachamientos de repente por algún golpe, pero mucho es eh, cómo fluye pues visualmente las texturas de los elementos. Interesante la palabra que usas, flujo. O sea, te gusta que la arquitectura fluya Sí, y se lee un poco, por ejemplo, en esto, ¿no? Tienes estas cocheras, pero no están cerradas, ¿verdad? Haces estas dos aberturas en la que estoy parado yo, por ejemplo, ¿no? sí, claro. Haces esta abertura del otro lado y luego separas la losa entre el otro muro para que siga fluyendo el espacio, Sí, ¿verdad? nos permite tener vegetación, algo de iluminación natural. Y bueno, creo que conviven ambas estructuras pues de manera armoniosa. Y esto está genial, ¿no? Cómo empiezas a cubrir, ¿verdad? Porque la trayectoria entre el exterior y el interior la vas dominando, ¿verdad? Vas haciendo gradual que empiecen a aparecer estas cosas, Sí, un ¿no? poco la intención de esta cubierta volada, pues obviamente era proveer al usuario de un paso eh, pues seguro y protegido del intemperismo, ¿verdad? En tiempo de lluvia seguramente pues este va a ser el flujo natural. Entonces queda protegido con esa cubierta. No te mojas. Así es. Perfecto. Algunas cuestiones técnicas para Colima, para el fraccionamiento, capacidades de cisternas, ¿qué utilizas? Normalmente colocamos cisternas prefabricadas. En este caso fue una cisterna de 5,000 litros. Ujú. Utilizamos
un sistema presurizado, tenemos una bomba sumergible, un hidroneumático y, bueno, todas las amenidades que una casa de estas características requiere, ¿no? Requiere. Excelente. Riego automático vemos, por ejemplo. Sí, está considerado pues la automatización del riego para hacer un uso más eficiente del agua. Excelente. Y aquí empiezan las decisiones, la magia, ¿verdad? De estos escalones un poquito que salen como hongos. Sí, ¿Qué está pasando ahí? sí, la intención obviamente era, bueno, primero adaptarnos a la topografía natural del terreno, teníamos que llegar al nivel eh, superior para desplantar la casa y un poco la intención fue generar este pasillo con, inmerso en la vegetación, con algunos de los volúmenes suspendidos, que eventualmente cuando ya la vegetación esté más madura y tal, pues van a dar la sensación de ese efecto, pues, de estar volando prácticamente, ¿verdad? Claro. Y obviamente al atardecer en la noche tenemos un efecto de iluminación muy, muy agradable, pues, entre esos elementos. Está buenísimo. Me decías que tenemos 16 metros de frente. Correcto. Entonces, de los 16, tomas alrededor de 4 para el acceso. Más o menos, 4, 4 y medio. 4 y medio. Dejas que para las cocheras 7. Sí, más o menos, y tenemos la servidumbre lateral que hay que respetar. Y luego la servidumbre. Perfecto. Entonces vamos flanqueando la vegetación. Te seguimos, te seguimos. Gracias. Y vamos a ver una mano de obra muy buena. Me platicabas que también, además del género habitacional, te dedicas al industrial. Hacemos obra de todo tipo. La realidad en Colima es que es un mercado muy pequeño y de pronto nos ha tocado participar en obras de distinto índole, ¿no? Entonces sí hacemos también obra industrial, obra comercial. Nos encanta el desarrollo de arquitectura pues residencial, pero participamos en varios tipos de proyectos al mismo tiempo. Y lo interesante es que el aprendizaje que has generado en esos otros proyectos lo aplicas también aquí. Sí, 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 claro. De pronto, pues el desarrollo de ciertos sistemas constructivos, no necesariamente residenciales, los hemos estado implementando en algunos proyectos, ya sea de tipo residencial o comercial. Como van a ver en un momento, pues los pisos que desarrollamos en toda la planta baja, en este caso son pisos de concreto pulido y desbastado, que dan un efecto pues con un toque industrial, pero que creo que convive perfectamente pues con el uso residencial de este proyecto en particular, ¿verdad? Estamos viendo materiales aparentes, ¿verdad? Estamos viendo cementos pulidos, empieza el ladrillo y creo que tiene como esa connotación, ¿verdad? Sí, un poco la intención Ajá. del juego de estos materiales, bueno, es algo que hemos venido trabajando desde hace muchos años, explorando los pulidos en los muros, el uso de tabique aparente, que de alguna manera, pues es un poco la intención del rescate de sistemas constructivos tradicionales aplicados con un lenguaje, pues un poco más contemporáneo, como es el caso. En este caso, mandamos hacer nuestras piezas con ladrilleros locales para hacer estos recubrimientos y se oculta la estructura portante, original, por así decirlo, pero pues nos provee una textura muy, muy agradable. 50 centímetros los muros. Este caso, estructuralmente, el cálculo nos mandaba un muro de 28 centímetros Ujú. y normalmente este tipo de ladrillo, este recubrimiento, nos demanda 7 centímetros por lado. Ok, Entonces, más o menos en ese rango de espesor excelente. anda. Macizo. Y fíjense, aquí empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Haces un offset de alguna manera de la cubierta Así es. a la mampara de 1 metro, 1,20 m, ¿verdad? Del Así acceso. es. Y luego haces otro para otro acceso. Sí, en este caso tenemos un acceso un poco oculto para temas de servicio, Ajá. pero pues nos permite a través de esta pantalla generar un contraste pues de luz y sombra cuando en la tarde nos pega el sol del poniente y se hace un efecto padrísimo de luz aquí. Ah, es fachada poniente. Sí, Eso no lo habíamos visto. así Ok. la mayoría de los terrenos en Altozano privilegian las vistas hacia el campo de golf, hacia las cañadas, y nuestras orientaciones idóneas probablemente para Colima, dadas los soleamientos y los vientos dominantes, normalmente vienen por la mañana del sur, Ajá.
y en la noche viene del norte. Nuestro volcán está un poco oculto de aquel lado. Entonces, pues de alguna manera, los juegos de luces y las orientaciones nos ayudan pues para que sean más interesantes los espacios, ¿verdad? Y Aquí procuramos una plazoleta, que hicimos un recubrimiento con piedra de la región de San Andrés Ixtlán, de aquí cerca de Ciudad Guzmán. Por eso se llama San Andrés. Ajá, la piedra No de San sabía. Andrés viene de esa población, es correcto. Excelente. La San Andrés ya aprendamos a conocerla, jóvenes. Tiene este color gris, Así es. ¿verdad? Muy homogéneo, no Sí, tiene manchas casi. Sí, es una piedra como muy noble y que, bueno, pues la tenemos aquí a 1 hora y media, ¿verdad? Entonces algo de la región. Y bueno, en este caso hicimos una plazoleta con un diseño del pavimento como concéntrico a partir pues de la siembra de un árbol de papelillo que le llaman, que es un árbol muy conocido en la región y que tiene la peculiaridad de que pues tiene la piel rojiza y bueno, es un árbol como que nos gusta mucho. Y se le desprende, ¿verdad? Así es. Eso está bien loco. Sí, Por eso suelta como papel. Así es. Le dicen papelillo, cuajiote, tiene muchos nombres. Y es un árbol que nos gusta mucho utilizar en nuestras obras. Es como una serpiente. Y es bien bonito cuando le pega el sol, ¿verdad? El Es correcto. poniente así de atrás, porque parece que se está quemando. Es correcto. Sí, tiene un efecto visual muy padre. Y bueno, la intención aquí fue forjar una especie de bosque a través del cual vas a acceder a la casa. Por eso tenemos, como puedes ver, varios de estos elementos, ¿verdad? Y una ceiba. Y una ceiba. Además. Es correcto. Oye, las ceibas son árboles milenarios que pueden crecer barbaridades. ¿Le das algún cuidado? Hay algunas variedades, desconozco cuántas existen, pero sabemos que hay una que es muy grande, la que se desarrolla en el sureste de México. Ajá. Esta en particular es una ceiba que produce una flor rosada en temporada y tiene un crecimiento un poquito más mesurado. Ah, no sabía, no sabía que había también especies de ceibas. Sí. Claro, porque sí, conozco la que tiene la flor rosa. Ajá. Y las que hay en el sur creo que no tienen esa flor rosa. No. Esos gigantes. Y son gigantescas, es gigantescos, correcto. Ajá. Sí. Increíble. No, pues Pero esto. sí, un poco la idea era de este flujo que serpentea a través pues de los árboles y que nos permite acceder al nivel del proyecto, que eventualmente, obviamente, la idea es que esto va a estar con más follaje. Esta es la temporada de secas. Y acaban de completar la casa, ¿verdad? No tiene mucho. Tiene una semana y estamos detallándola todavía. Excelente. Entonces, todo esto, jóvenes, se va a volver una selva, ¿no? Va a costar trabajo cruzar por aquí. Es un poco la idea, que el ambiente pues sea ese sendero pues a través de los árboles. A través de los árboles. Y rematas en otro jardín. Tenemos un remate visual importante aquí, que a la vez nos sirve como remate visual desde el interior de la casa a través de este ventanal. Claro. Este sería el acceso principal. Con una losa. Esta sí es una losa de estructura de acero, ¿verdad? Tenemos una estructura metálica con una cubierta ligera de panel y el lecho bajo es un plafón de madera sintética, pero bastante bien logrado, creo yo. Sí, bastante bien. O sea, el WPC lo puedes pedir de distintas medidas. Realmente la cubierta es un panel que es de un espesor menor sobre una estructura metálica. Ok. Entonces termina siendo un sistema constructivo pues de 20, más o menos 8 pulgadas lo que hicimos para poder dar pendientes y ocultar las instalaciones y darle también ese espesor visual que estábamos buscando, ¿verdad? Y lo rematas, el WPC lo rematas en un ángulo de aluminio, ¿verdad? Es correcto. En este caso lo rematamos para que no se viesen los cantos, que quedara un poco más, pues más fino el detallado. Y no podía quedar al lecho bajo de la viga. ¿Qué les impedía eso? Realmente la estructura pues con la que resolvimos al interior y el despiece nos invitó a resolverlo de esta manera realmente. Ok. Se ve muy bien. Y me encanta otra vez la suavidad, ¿verdad? La suavidad del cemento pulido, cómo tiene pues, cierto brillo, cierto reflejo, pero al mismo tiempo... Y la naturalidad pues de la mano a la hora de pulir, ¿verdad? Se ve la mano del
Del artista. Pues del artista. Claro. Sí, da texturas como muy ricas, ¿Cómo haces muy tú los cementos orgánicas. pulidos? En este caso utilizamos una pasta prefabricada de Vale el Gol. Sí, claro, claro, por favor. En este caso es un pegaduro. Pega duro. Le llaman piso, pulido de piso realmente, pero es algo que empezamos a experimentar en algunas de las obras y bueno, nos gustó el resultado que arroja, tiene una textura muy orgánica y bueno, es muy manejable pues, a la hora de estarla aplicando. Cuando yo empezaba, queríamos hacer muros de concreto y eran costosos para los proyectos. Sí. Entonces nos daban los albañiles, le mando un saludo siempre al maestro Gerardo, él nos enseñaba que si aplicábamos el pegapiso Ajá. y lo pulíamos en los muros, no reventaba como el cemento pulido, ¿verdad? Y quedaba bonito. Sí, sí, sí. Y en ese momento yo lo veía como algo, pues sí se ve bien, pero no es concreto, ¿verdad? Así es. Pero con los años, las casas que hicimos, un par de casas que hicimos con eso, envejecieron bien. Esa es un poco la intención que buscamos en los proyectos, que realmente no se vean los edificios con el tiempo enfermos, sino que envejecieron dignamente, pues, y es algo pues, que nos enseña la arquitectura, pues, de nuestros antepasados, ¿verdad? Sí. Es un poco la intención, pues, de lograr texturas que perduren en el tiempo y que si no se van a ver igual que el día uno, pero que, como bien decías, van a envejecer de manera digna y van tomando un valor, especial, pues. Sí. Entonces es un poquito lo que buscamos con esta exploración de texturas pulidas. Y que vamos a ver adentro otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es la idea. Tenemos algunos muros ya con pasta de chucum, que es así viene del sureste. Ok. Traemos el material desde allá. Tenemos algunos otros proyectos en los que empezamos a aprender cómo aplicarlo. ¿Cómo aplicarlo? Jóvenes, después de 17 minutos vamos a entrar a la casa. Esos Adelante. 17 minutos hablan de que estuvo bueno, ¿eh? Adelante. Nos recibe este espacio a doble altura, con una escalera resuelta con metal y madera de parota. Toda la carpintería de la casa es de parota. Como puedes ver, el portón también son tablones sólidos de parota. Muy bien trabajada, ¿eh? Fíjate el filo, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí, procuramos tener pues, mucho cuidado en los detalles pues, de los terminados, aun y cuando no podemos quitar la marca y tal vez no lo queremos, la marca pues que es algo artesanal, pues tiene que verse muy bien terminado, ¿verdad? Buenísimo, ¿no? Y el ladrillo, lo que te comentaba, el ladrillo se ve perfecto, ¿no? O sea, es un ladrillo muy fino. Sí, en alguna obra que haya oportunidad, tal vez te toque ver, literalmente ponemos hiladas para cada una de las líneas de ladrillo que vamos pegando. Entonces ponemos reglas en Sí, los nada de extremos que cada 50 centímetros. y hilada por hilada. Entonces la intención es que queden filos casi perfectos. Perfectos. Y es que pareciera que lo cortaron con disco, Ajá, ¿verdad? sí, pero este es ladrillo hecho a mano por artesanos de Comala, ¿verdad? Comala. Y luego no sé si ya voltearon a ver al piso, jóvenes. El piso es una joya también por sí misma. Es cemento pulido, ¿verdad? Es un concreto desbastado y pulido, Concreto. que era lo que te comentaba, que aprendimos un poco al hacer obra industrial y decidimos experimentar y aplicarlo pues en este proyecto residencial. Yo ya la busqué, pero no he encontrado una grieta. No la he encontrado todavía. En este caso, afortunadamente no se han presentado. No se Para ve. eso los cortes de Pero es que muchas veces, por ejemplo, tú que ya datación. tienes toda la experiencia, muchas veces nos piden que hagamos cortes 45 para que la grieta del 45 no salga. Ajá. Pero tú no haces, por ejemplo, en las esquinas no las tienes. No, aparte aplicamos en los muros un aislante, un Aislaflex, del espesor de la losa, también para absorber las deformaciones por cambio de temperatura. Los concretos trabajan y se mueven con la temperatura, entonces es algo que hacemos normalmente en las naves industriales que construimos, por ejemplo, y que lo estamos aplicando en este caso. Aislaflex. Ajá, es un aislante plástico, Como poliuretano. pues más como este material como bajo alfombra, Ah, ya. que es como una esponjita, eso es lo que aplicamos y en este caso lo ocultamos bajo el zoclo. Entonces, o sea, si yo quitara el zoclo, ¿se vería el ancho? Sí,
Sí, que Ok. es un material de media pulgada, 1 centímetro de espesor. Y eso Excelente. nos ayuda a absorber deformaciones y a evitar grietas. Y evitar las grietas. Genial. Ahorita volteamos. Si quieres, platícanos qué hay detrás de la puerta. Es un baño para el área social, un medio baño, con algo de iluminación a través del jardín. Eh, no sé si gustes. Ahorita se ve la textura. Y todo lo hicimos igual con cemento pulido, que es eh, la textura que predomina en el proyecto, junto con la pasta de chucum, La cubierta de granito. granito, Ajá. terminado piel. Sí, es un espacio como muy básico, muy utilitario, pero bueno, Muy elegante. Y el resaque que haces ahí también es elegante, ¿verdad? sí nos permite bañar un poco de luz de manera indirecta y nos permitió ocultar un tema de un dren pluvial, un bajante, Ah, ok. que ocultamos en esa zona para no comprometer temas estructurales. Y eso es por el papel. Un Está nichito, bueno. realmente es pues un nichito Un que le nichito. pedimos al carpintero que nos ayudara a rematar con carpintería. No sé si le vamos a poner alguna plantita Ok, ok. pero es un poco la intención, ¿va? Entonces, esa columna no es columna, más bien es... Ah, claro. Sí, es un abultado que hicimos, pero creo que está Parece columna. bien integrado. Tenemos un bajante en esta zona, pero bueno, lo hicimos un poco más robusto para que tuviera una intención de diseño también. Y logramos, creo que las dos cosas con un elemento de esa naturaleza, ¿no? Perfecto. Está genial. Y ahora sí, jóvenes, volteamos y vean qué belleza el área social. ¿Qué altura tenemos de Son tres piso? metros de altura entre piso, Ujú. al lecho bajo del plafón, Claro. y otro tanto para la planta alta. Todos los plafones están con pasta de chucum. Y bueno, creo que se logra un juego de colores y texturas muy agradable, pues. El chucum tiene como unos tintes, ¿verdad? Unos Sí, tintes un poco más rojizos o sí. amarillos. Sí, es básicamente por los jugos de este árbol que de alguna manera aprovechan nuestros amigos en el sureste mexicano y que se logró una textura muy agradable, creo yo. Le da un Excelente. tono como nostálgico de repente, no, Sí. no sé cómo, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, es un poquito como lo que me evoca en estas texturas, pues. Creo que es la primera vez que alguien dice la palabra nostalgia pues, en el canal. Es una palabra muy bonita para la arquitectura y para el arte en general, Sí, ¿verdad? coincido totalmente, sí. La música que te genera nostalgia, la lectura que te genera nostalgia, el cine que te genera nostalgia, lo Claro, recuerdas más, ¿verdad? sí, y detona pues como sentimientos en las personas y creo que es parte de lo que hacemos con la arquitectura. Totalmente de acuerdo. En este caso, pues tenemos ventilación cruzada, como te comentaba, tenemos los vientos dominantes en el día vienen del sur, entonces podemos tener ventilación cruzada en este espacio de usos múltiples Ujú. a través de la cocina y a través de los ventanales que ven hacia el norte, que eventualmente toda la vegetación que estamos proponiendo en esa zona va a ser una cortina natural. Hay que darle tiempo a la naturaleza, pero esa es un poco la intención. Aquí vamos a ver verde por el tema de la vegetación que estamos proponiendo, ¿no? Y lo mismo del lado opuesto de la ventana, que eventualmente vamos a ver el follaje de la vegetación que se está apenas incorporando al proyecto. Perfecto. Platícanos de la cocina verde. ¿Qué materiales son? Porque se ve también muy bien el acabado. Sí, bueno, la cocina está desarrollada eh, con madera de encino, con laca. Hicimos muchas pruebas de color, queríamos encontrar el tono que nos hiciera sentido en combinación con el chucum, con el piso de concreto, con la madera de parota. Entonces, bueno, después de una exploración ahí de color, resolvimos que este tono era el que nos iba a ayudar aquí a resolver la cocina, ¿verdad? Y está combinado con parota, que es lo que domina en la carpintería general de la casa. Y las cubiertas son de Sí, es piedra tecnológica, le piedra llaman. tecnológica. Te mentiría si te digo la marca, no sé si sea Decton o alguna, pero son piedras tecnológicas, que es una especie de cerámica de gran formato que te permite
hacer cortes directos sobre la cubierta, colocar cosas calientes. Es un poco las características que ofrecen los proveedores en ese sentido. Y acabado muy delgado, ¿verdad? Que tiene Sí, como un sí, centímetro. sí, 1 centímetro, es correcto. 1 centímetro. Se ve fino, ¿no? Porque de repente venimos de una tendencia de narices Sí, sí, anchas. sí, claro. Y en aquí- este caso, pues lo resolvimos con el espesor del material. Se ve muy bien. Y la textura del encino, pues también es muy rica. La mayoría de las maderas, si le aplicas laca, quedan lisas. Ujú. Y es una característica del encino, pues que te permite sentir la textura de la madera. ¿Qué tipo de laca aplican ustedes? Realmente contratamos Nitrocelulosa. a un taller de diseño de cocinas Ujú. y no te sabría decir exactamente qué producto utilizan, pero Me atreveré a decir que es nitrocelulosa. Es que siempre estás entre la nitrocelulosa y el poliuretano, ¿no? sí, Pero creo que el poliuretano es más cerrado. ajá, sí. Sí, el poliuretano es lo que utilizan los carpinteros para dar sus acabados. Excelente. Entonces, nos queda el espacio habitable de ¿cuánto? ¿Como de 10, Más o 11, menos, sí, más o menos 10, 11 metros, es 11 correcto. metros? Y de este lado, ¿qué tenemos? Realmente es un área utilitaria, es el área de la lavandería. Ujú. No hay más allá de lavadora y secadora, pero es un espacio meramente utilitario. Pero es toda la pieza, o sea, todo el muro de Sí, ladrillo, todo es un cuarto. la mitad más o menos es el área de la lavandería y atrás, en la parte posterior, es un patio tendido básicamente. Ah, bien, 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 bien. Abajo de esa zona aprovechamos el diferencial de nivel para hacer el cuarto de máquinas para la alberca. Ah, perfecto, porque no le habían puesto atención a la alberca, jóvenes. Estábamos aquí muy, muy entusiasmados, muy atentos. Que tenemos una gran terraza, ¿eh? Ya la vi. ¿Cuánto mide eso? Sí, pues tenemos una terraza pues, ¿qué te gusta? Vuela como 5 metros más o menos. La recámara se desarrolla en la planta alta y tenemos un balcón sobre la zona volada que nos cubre parcialmente la alberca. A ver, vamos para allá. Si gustas seguirnos por acá. ¿Cómo no? 5 metros, sí, claro, hasta. Sí, claro, 5 metros. Esto La, i- está bueno. la idea es generar un espacio de esparcimiento en esta zona, aprovechar las vistas espectaculares que tenemos hacia la cañada. Desarrollamos una terraza. En este caso, te comentaba, aplicamos una técnica un poquito distinta para el piso. No pretendía colocar nada de cerámica, entonces hicimos un experimento un poco con un piso de concreto desbastado nada más. Si tocas la textura, pues es un poco más abrasiva que en el caso del interior y pues es más segura para temas de convivencia con una zona de alberca. Ya te entendí, está precioso. Sí, creo que se logró un resultado muy, muy agradable. Es la primera vez que lo hago en una obra de tipo Parece habitacional. granito. Ajá, pero es un concreto. Parece una roca, fíjate. De repente ves aquí este pedacito que quedó. Parece un Sí, fósil, ¿no? sí, sí, Parece. sí. Es parte de la naturaleza de los concretos, ¿no? ¡Qué belleza! Entonces, Está de 10. Y dices que lo logras con la misma desbastadora. sí, pero no llegas al paso del pulido, simplemente del desbastado. Retiras la capa superficial del concreto, que es la pasta de cemento que queda en la parte superior. ¿Y cómo te van con las manchas? Las personas a veces preguntan por las manchas, si el cemento, si el concreto pulido te genera mancha, te absorbe. Son materiales porosos, obviamente. La intención en este caso, nada más que ya me ganó el propietario, ya inauguró su casa, es darle una aplicación de un sellador, pues. Ok. Sí sería la intención sellarlo por cualquier derrame, una copita de vino, que sí pudiese ser causante de penetración de manchas, ¿no? Ok, ok. Importante entonces siempre sellar. Sí, sí, sí. Siempre aplicar un sellador. Sí, de este lado pues dejamos una pequeña alberca con un jacuzzi, un deck con madera de ipe y obviamente tenemos una vista espectacular hacia la cañada con el campo de golf. De este lado propusimos una pequeña sala
sumergida. Le hace falta, obviamente, todo el tema de los cojines, con un detalle aquí de un fire pit, una chimenea, ¿verdad? Que esta zona va a ir cubierta con piedra volcánica y nada más vas a ver el efecto del fuego. ¿Qué instalación necesita un fire pit? Básicamente energía eléctrica para el encendido y pues una línea de gas. Una línea de gas. Es la primera vez que hacemos algo así, pero resultó muy padre el experimento. Sí, sí, está buenísimo. Muy práctico. Yo creo que va a vestirse muy bien a la hora de que tengamos ya todos los... Oye, ¿y el Bueno, material este qué es? ¿Chucum? El chucum. Ok. Así es. Está pulido de Y bueno, chucum. la pieza central es un bloque de concreto armado, ¿verdad? Igual que el mueble de la cubierta. Y un detalle que cada vez me gusta más son las albercas que están semicubiertas. Sí, sí, sí. ¿Ah? Era un poco la intención. Te dan, pues sí, te dan sombra también, ¿verdad? Así es. Y, y ya entendí. La planta alta, todas las habitaciones ven hacia atrás. Era parte ¿verdad? del programa arquitectónico y la solicitud del cliente expresamente. Son 3 habitaciones y las 3 tenían que ver hacia la cañada. Claro. Entonces la planta alta realmente son nada más las 3 habitaciones y un pequeño espacio utilitario para temas de instalaciones especiales. Excelente. Sí, es que cuando tienes las vistas, yo también pienso así. Sí, las habitaciones que tengan todas la misma vista, ¿no? Claro, Que hay no que tengas privilegiar una eso. que voltea al pasillo. Que ve la calle o algo así. Sí, claro. Con esta vista pues no podíamos pensar en voltear hacia otro lado, ¿verdad?